Bienvenido. Eh, Muchas gracias, Tatiana. Primero que todo, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno. Muchísimas gracias, Tatiana. A todos ustedes, sean bienvenidos. Eh, bueno, como Tatiana lo mencionaba, la presentación que vamos a tener a continuación, digamos, es como decir, una segunda parte a lo que Raúl nos presentaba hace un momento. Entonces, bueno. Me gustaría comenzar describiendo que los procesos tanto de floración como de fructificación son procesos que para todo nuestro sistema productivo ocurren como en una especie de segundo plano, ¿sí? Porque, por ejemplo, para el programa de mejoramiento genético, digamos, nosotros necesitamos tanto, por ejemplo, que haya la floración como nuevamente la obtención de las semillas y de allí el proceso de selección. Este también, digamos, el proceso de fructificación está presente en el sistema de producción de semillas. Y asimismo, cuando llega a la caficultura, pues lo que nosotros realmente vendemos son los frutos de café. Entonces, estos procesos ocurren paralelamente a todo nuestro sistema productivo. Entonces, por tanto, cuando nosotros cambiamos uno de los factores, tenemos una respuesta en todos esos procesos. No voy a entrar, digamos, en detalles en lo que es la floración, ¿sí? Porque ya claramente lo expresó muy bien Raúl, pero lo que sí me gustaría comentar es algo que nosotros teníamos hace algunos años una gran duda. Y es que nosotros cuando íbamos a campo observábamos que habían árboles que presentaban unos grados de maduración diferentes respecto a otros árboles. Es por decir algo, algunos árboles tenían frutos maduros mientras que otros tenían frutos completamente verdes. Inicialmente nosotros pensábamos que eso procedía de las diferencias en los picos de floración. Pero en este estudio lo que nosotros encontramos es que la respuesta de los diferentes genotipos al ambiente en referencia a la expresión de la floración es muy similar. No vamos a decir que igual, pero es muy similar. Entonces, por tanto, lo que observábamos en campo no podría proceder de diferencias en la floración. Pero, como podemos observarlo aquí, bueno, hay la diferencia que pues nuestra caficultura, principalmente en la zona central y sur, tiene múltiples eventos de floración a lo largo del año. Solamente en el norte tenemos muy pocos eventos. Esto sería una visión muy parecida a la que tendríamos en Hawái. Y si nosotros nos ubicamos en Brasil, pues digamos simplemente que estas floraciones de primer semestre se correrían al segundo semestre. Así es como funciona, básicamente. ¿Sí? Pero no explica por qué esas diferencias en la fructificación. Entonces, basado en todo esto, pues comenzamos a indagar por qué ocurrían esas diferencias en la fructificación. Y básicamente, al nivel que nosotros lo tenemos en la mayoría contemplado, proceden de la variabilidad por el desarrollo de las yemas. Nuestras yemas, pues, presentan una diferencia en sus desarrollos. Y esa diferencia en el desarrollo finalmente lo que causa es que a pesar de que haya una floración en el mismo tiempo, ella no todos los frutos maduren al mismo tiempo, no presenten ese grado de maduración. Y el siguiente factor de maduración, perdón, que afecta a la fructificación son los diferentes eventos de floración a lo largo del tiempo. Entonces nosotros, digamos, no vemos una caída en esta ojiva como lo que veríamos, por ejemplo, en zonas como Pueblo Bello o como en Brasil, sino que la vemos un poco más progresiva. Entonces, aquí también tenemos que agregar otra fuente de variación a ese proceso y es la duración del ciclo de maduración del fruto, que para el caso de Colombia, pues nosotros no teníamos ningún estudio previo, conocíamos es simplemente la duración. Y la duración básicamente lo que denota es el tiempo que transcurre entre lo que yo observo la floración y hasta la obtención de un fruto maduro. Entonces, entonces,
más temprana, perdón, no tengo tanta fuerza ahí. Entonces, en las líneas que son tempranas, la producción de etileno es mucho más alta. Y esa producción de etileno más alta a mí me implica a que van a ser tempranas. Y hay otras líneas cuya producción de etileno es más baja. Entonces, por lo tanto, se demora en alcanzar ese grado de madurez en los frutos. Sobre esto, y al igual que en el gráfico anterior, nosotros observamos que hay un pico de maduración y ese pico de maduración también tiene su representante en términos de respiración. Y también el fruto de café responde a aplicaciones exógenas de etileno. Entonces, esas tres características a nosotros nos indican que el fruto de café es un fruto climatérico, pero el fruto de café no se denomina como climatérico, sino más bien como constitutivamente climatérico. ¿Por qué? Porque pues tiene estas características, pero cuando nosotros lo observamos respecto a las diferentes especies que nosotros connotamos como climatéricos, pues vemos que la producción de este etileno es de moderada a muy baja. Entonces, digamos que en términos funcionales se comporta como un fruto climatérico, pero ya en términos prácticos no lo podemos denotar como un fruto climatérico. Y continuando con esto, pues, ¿qué es lo que se ha reportado en Brasil? Que existen diferencias de 31 a 33 días entre las líneas que son tempranas y entre las líneas que son tardías. Entonces, por tanto, pues cabe la duda de presentar cómo ese factor de los diferentes ciclos de maduración repercute en lo que nosotros denominaríamos como la relación entre la maduración y la carga de los frutos. Por tanto, pues el objetivo de este estudio fue clasificar el ciclo de maduración del fruto y de las progenies desarrolladas para la caficultura colombiana y su efecto en la dinámica de la carga de frutos. ¿Por qué en la dinámica de la carga de frutos? Aquí hay que entender algo, y es que a diferencia de lo que se observaría en Brasil, nosotros al tener esos múltiples eventos de floración, podría ser que al tener diferentes tiempos de maduración, pues finalmente ese efecto se termine diluyendo y finalmente uno no pueda observar ninguna diferencia, a pesar de que hayan diferencias en los tiempos de maduración. Y eso sobre todo aplicado a nuestras variedades, que no son variedades simples, sino que son variedades compuestas. Bueno, entonces, ¿dónde se realizó el experimento? En la estación experimental Naranjal, ¿sí? Allí habían 36 progenies procedentes de 6 cruzamientos de cofe arábica, 7 procedentes de 7 cruzamientos intraespecíficos y 29 de cruzamientos interespecíficos. ¿Y por qué de pronto resalto esta parte de interespecíficos? Es porque estos proceden de cruzamientos con Coffea canéfora. Y si recordamos un poco, la Coffea arábica por lo general demora 8 meses entre floración y fruto, pero Coffea canéfora tiene, digamos, unos límites más amplios, a veces de 9, 10 meses, aunque entre Coffea canéfora también hay unos genotipos más precoces. Entonces, por lo tanto, había esa duda. Bueno, y se evaluaron. Está apagado. Bueno, ya listo. Bueno, entonces se evaluaron dos periodos, el de mitaca y el de cosecha principal. La unidad de medida experimental fue la parcela experimental, donde se marcaron dos ramas de cada planta en la parcela, y aquí se evaluaron 5 nudos que fueron monitoreados desde la floración hasta que hasta que presentaron el 80% de ellos el estado de madurez,
como lo podemos observar aquí, ¿sí? Y la variable de respuesta fue los grados días de crecimiento desde la floración hasta que se obtuvo el estado de madurez. Obviamente para esto nosotros contabilizamos los días y los grados días, pues digamos el tiempo es tiempo cronológico que también fue registrado. También se registró la lluvia, la radiación fotosintéticamente activa y aparte de eso, digamos de este registro, la producción por pase de ese tiempo de madurez registrado. ¿Cómo fue el análisis de los datos? Básicamente lo que realizamos fueron agrupaciones en términos de clústeres de madurez. Luego lo que estos clústeres de madurez con base en las variables de tiempo, de lluvia y de radiación fotosintéticamente activa, pues fueron analizados mediante un modelo multivariado y eh, digamos los clústeres o la producción obtenida para cada una de esas líneas en cada uno de esos clústeres se evalúa a través de un diseño no paramétrico longitudinal a través del tiempo. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Mire, resulta que nosotros, hay algo bien interesante y es que nosotros los registros que tenemos aquí se habían hecho solamente en cosecha principal. Ahí se logró, en esos estudios, se obtuvo que la media general para la cosecha principal de flora fruto tenía un valor de 2.833 grados días acumulados. Y los que nosotros obtuvimos en este estudio fueron 2.844, prácticamente una diferencia de 10 grados centígrados. Entonces esto nos permite pues decir que no hay mayor variabilidad en esos términos. ¿Qué fue lo que sí varió? Fue la cosecha de Mitaca. Aquí en esta ya no encontramos lo mismo como se había reportado en previos estudios, sino que aquí ya varió y fue más alta, a 3.000 grados día. ¿Sí? Bueno, en cuanto a los grupos, pues digamos, es muy diciente que hay líneas con una madurez temprana y hay otras líneas con una madurez tardía. Y de hecho, entre lo que nosotros conocemos, realmente la sorpresa fue el encontrar estas líneas tempranas. Desde mi perspectiva, yo esperaba encontrar líneas que fueran más tardías, pero realmente no encontramos líneas tan... Sí hubo algunas más tardías, pero lo que más sorprendió fue que encontrar estas líneas más tempranas. Eh, Aquí, digamos, no vamos a hacer más énfasis en los grados días, sino que lo vamos a hablar más en términos de días, ¿sí? Para que de pronto lo podamos entender un poco más fácil. Y es que, por ejemplo, entre las variedades que tuvieron una madurez tardía y las que tuvieron una madurez temprana, en tiempo de Mitaca la diferencia fue de solo 13 días. Pero cuando nosotros lo observamos en una cosecha principal, esta diferencia se extiende hasta 25 días en términos de los grupos. Pero cuando nosotros lo vemos entre las líneas, estas líneas pueden tener diferencias en Mitaca de hasta 21 días y en cosecha principal extenderse hasta los 35 días. En términos prácticos, miren, por ejemplo, procesos como la retención de pases prácticamente no serían eficientes, ni de ninguna manera lograble entre estas líneas que pueden tener una madurez de tipo tardía y una madurez tipo temprana. Aparte de eso, si consideramos que del paso de un fruto maduro a uno sobremaduro hay 14 días según la literatura y pues asumiendo un rango de, de seguridad de 10 días, las únicas líneas que podrían sincronizarse son las líneas, y no he hablado de ellas aún, son las de madurez estable con la de madurez tardía. Las de madurez temprana no se podrían sincronizar, sobre todo por el peso que tiene la cosecha temprana, perdón, en la cosecha, el peso de la cosecha principal para nosotros, en términos ya prácticos. Y no lo he hablado la parte de madurez estable y es porque este es otro de los descubrimientos y es que uno supondría que esas diferencias entre las cosechas provendrían de las líneas, ¿no? Pero resulta que estas líneas con madurez estable mantienen, digamos, el mismo grado de duración en términos de grados día, tanto en las cosechas de Mitaca como en las principales. De aquí que cuando nosotros hacemos el análisis
de varianza, encontramos que la interacción, es que se presenta una interacción entre lo que es la cosecha y el clúster. Y esto está basado en lo siguiente. Entonces nosotros cuando vemos una cosecha de mitaca, pues aquí, por ejemplo, estas líneas de madurez estable tienden a parecerse más a las líneas tempranas. Pero, por ejemplo, cuando las vemos, estas líneas de madurez estable, en la cosecha principal tienden a parecerse al comportamiento de una línea tardía. Y eso en todas las otras variables, en el tiempo, en la lluvia y en la radiación fotosintéticamente activa. Entonces aquí viene, bueno, que nos permite finalmente determinar que pueden haber modelos con los cuales podemos representar la fructificación. Este modelo básicamente asume tres eventos de floración y aquí una carga basada en el teorema del límite central. ¿Sí? Y cómo se distribuye esta a través del tiempo. No me voy a detener mucho en esto, pero lo que sí quiero que observen es cómo es la dinámica de la fructificación, tomando en cuenta estos parámetros de líneas tempranas y tardías. ¿Sí? Bueno, aquí ya observamos, aquí ya se ha cosechado todas las... Hay algo bien interesante y es que dependiendo de en qué momento observemos, nosotros podríamos no identificar o a vista cuáles son tempranas y cuáles son tardías, porque en un determinado momento ellas van a tener la misma producción en campo al momento en que nosotros vamos a hacer la recolección. Y miren, me gustaría mostrar, miren, esto fue lo que nosotros encontramos en nuestro estudio, es lo medido, ¿sí? Y esta curva, tanto de las líneas de producción temprana como las líneas de producción tardía, se asemejan a los patrones teóricos que nosotros podríamos esperar. Obviamente que este patrón, digamos, asume muchas cosas, como misma diferencia entre los días en que se presentaron los eventos de floración, cosa que no ocurre en la realidad, pero nos da una aproximación a entender cómo se da el efecto de los ciclos de maduración en cómo se carga los frutos en las diferentes líneas en campo. Y esto también nos permite entender otra cosa. Bueno, ¿qué pasaría si yo hago mezclas, como es en nuestro caso? Y entonces nosotros, que si nosotros las mezclamos, pues lo que nosotros podríamos tener, digamos, son reducciones en esos picos. Y digamos, para la constitución de variedades en el futuro, esto debería ser considerado. Aquí en este caso, pues es una mezcla 50-50. Realmente, ¿cuántos esté? Pues no. Ahora yo creo que para terminar surge una duda. Bueno, ¿y las líneas que tenemos actualmente, dónde se encuentran? Bueno, nosotros no evaluamos todas las líneas que tenemos actualmente, pero las que nosotros tenemos, o sea, al menos estas que proceden de Cenicafé 1, estas son de carácter más de tipo de madurez estable, porque las diferencias entre las cosechas de mitaca y las de cosecha principal no cambian. Entonces, en conclusión, en las variedades compuestas, la clasificación de las progenies por duración del ciclo de maduración es un criterio para optimizar la concentración de frutos maduros durante los picos de recolección bajo las condiciones de la caficultura colombiana. Y esto tendría implicaciones en la retención de pases, en la eficiencia de la mano de obra y en la implementación de sistemas de cosecha asistida. Estos son
dos productos que pueden consultarlos si quieren expandir más la información y otros aspectos fisiológicos sobre la maduración y la carga de frutos. Este es el grupo de trabajo con el cual se desarrolló este proyecto. Y además, pues quisiera agradecer a la doctora Claudia Flores y en especial al profesor Aquiles Enrique Darñán en la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias y eso es todo.